Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Pensar Educación rumbo al 2036. Como ustedes saben, estamos juntos todos los martes a esta hora, gracias al Consejo Nacional de Educación y gracias a la derrama magisterial también que hace posible este programa y gracias a Salgalú Televisión con la realización del mismo. Muchas gracias por acompañarnos. Si usted se incorpora por primera vez a nuestra señal, lo que estamos intentando es tener un espacio de diálogo, una ventana, si ustedes quieren, donde podamos hablar de educación en la lógica de un proyecto educativo nacional que está en construcción y que mira hacia el 2036. Un proyecto educativo nacional, además, que no quiere concentrarse en Lima y en 25 cabezas iluminadas, digamos, sino que intenta o pretende poder abrir la cancha lo máximo posible para escuchar a los maestros, a las maestras, a los padres de familia, a la sociedad civil, a la empresa, en fin, a toda la colectividad, donde sin duda la educación está, por supuesto, atravesando todos los niveles. Y los queremos invitar a ser parte de este programa. Pueden ustedes seguirnos a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación. Estamos saliendo en vivo en este momento y pueden ver ustedes la dirección en pantalla. O si prefieren, a través de la página web de Salgalú Televisión o en la página web de inversión en la infancia.net. Todas las plataformas puestas a su servicio para que sean parte de este programa. Hoy vamos a hablar de los retos en la transición de la escuela a la educación superior o al mundo laboral. ¿Es una transición sencilla? ¿Debemos entenderla como una transición? ¿Cómo explicárnosla? ¿Cómo mejorarla? ¿Cómo fortalecerla? ¿Qué pasa con esos chicos y esas chicas que terminada su secundaria no consiguen engancharse a una cosa o a otra? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, de eso vamos a hablar en este programa. Y para poder hacerlo, nuestros compañeros del Consejo Nacional de Educación, el equipo de comunicaciones, ha trabajado un informe que nos va a dar algunos insumos, algunos elementos para poder desarrollarlos y conversarlos con nuestra invitada. Así que, adelante con las imágenes. En el Perú, todos los años, un 80% de adolescentes culmina la secundaria. De ese porcentaje, una buena cantidad de chicos y chicas sienten que lo aprendido no les permite desarrollarse en el mundo laboral o seguir estudios superiores. En la otra acera están los y las adolescentes que no logran culminar la educación secundaria. La deserción se ve muchas veces influenciada por la necesidad de ganar un sueldo, por el embarazo no deseado o la poca pertinencia de lo aprendido hasta el momento. Frente a esta difícil realidad, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el sistema de educación secundaria para revertir esta situación? En principio, los desafíos que hoy se presentan es de tener una secundaria que esté orientada, que no sea un simple tránsito hacia la educación superior, sino que la secundaria tiene fines en sí misma y que esté orientada a formar sujetos, personas, como ciudadanos activos, que estén preparados para la vida democrática, que hayan tenido o que tengan posibilidades de una trayectoria exitosa también hacia la educación superior, pero además que tengan un vínculo con el mundo productivo. Los modelos que tenemos están en toda la zona rural, rural costa, rural sierra y rural y selva, ¿no? Entonces, en todos estos ámbitos se tienen estos modelos de secundaria tutorial, que ya viene de hace tiempo, donde hay trabajo por proyectos y también es prioritariamente zonas rurales, la secundaria en alternancia, que son 15 días concentrados y 15 días recibiendo clases, y 15 días de trabajo en el sector productivo, la JEC, que también tenemos en ámbito rural y urbano a nivel nacional, el modelo IBESI, que es solamente en comunidades bilingües, ¿no? Entonces, todas estas modalidades, lo que nosotros queremos es consolidarlas, validarlas, mejorarlas y poder efectivamente
con ellas poder mejorar nuestros indicadores en términos de mayores oportunidades en calidad, equidad e inclusión. La secundaria está orientada a una formación integral de los sujetos, en sentirse personas productivas, capaces de poder aportar no solo a su desarrollo personal, sino al desarrollo del país. A veces se cree que el camino al éxito luego de la escuela es la universidad, sin tomar en cuenta los cambios en el mercado laboral y las profesiones nuevas que éste requiere. Hay un importante número de adolescentes que desea una educación técnica, artística, o pasar primero por una experiencia de trabajo o estudiar y trabajar a la vez. Y es ahí donde la secundaria debe ofrecer alternativas y aprendizajes que permita elegir. En nuestro país, no podría hablar por gran parte de los países de Latinoamérica, el concepto hoy en día equivocado de que para ser profesional uno tiene que seguir una carrera universitaria. Y digo equivocado porque tenemos, ya la estadística nos dice, muchos egresados, y voy a hablar básicamente de carrera de ingeniería y tecnología, muchos egresados ingenieros que no encuentran trabajo. Y más bien hay una demanda muy grande en técnicos y tecnólogos, no solamente en áreas de, digamos, empresas de producción y de servicios, sino también en minería, etcétera. Históricamente estamos viendo que los estudiantes o los chicos de secundaria que ingresan a TecSoup adolecen mucho de capacidades personales. Es decir, uno esperaría evidentemente que quienes ingresasen tuviesen cierto nivel de matemáticas, etcétera, etcétera, o de ciencias, pero cuando nos ponemos a pensar en, digamos, las nuevas juventudes que están ingresando, tenemos que tomar en cuenta que los cambios actuales son tan grandes y han influido tanto en la juventud actual, no solamente el Perú, sino en el mundo en general, que nos encontramos ante un nuevo estudiante. Y precisamente estos nuevos estudiantes no necesariamente se destacan por lo que son capacidades personales. O sea, un poco respondiendo puntualmente a la pregunta, desearíamos que tuviesen mayor capacidad de comunicación, sean chicos que estuviesen seguros de querer estudiar porque conocen qué viene después, eventualmente estén conocedores del entorno de nuestro país, de la sociedad, tengan pensamiento crítico, trabajo en equipo y todo lo que menciono, como ven, esa parte de las capacidades técnicas que uno quisiese tener de los chicos que ingresan, porque al final de cuentas eso se encuentra acá, lo aprenden acá, pero es más difícil poder cambiar un chico desde el punto de vista de competencias personales. Podemos señalar que la escuela y la familia deben contribuir a que los estudiantes identifiquen y desarrollen sus talentos y tomen decisiones conscientes e informadas para lograr sus objetivos. Para ello, los docentes y la familia tienen que acompañarlos en el proceso de exploración interna y externa que es determinante para la elección de sus proyectos de vida. Por ejemplo, aparece el miedo a no tener dinero, el escoger bien para que sea una carrera rentable, el no estar seguros de que si lo que escogen va a durar toda la vida, la influencia de los papás, la influencia de los amigos, la influencia del propio desempeño. Si han sido buenos o malos en algo y el miedo, por lo tanto, a no ser exitoso, ¿no? El no poder pagar la carrera, el no decidir qué tipo, o sea, tener dificultades para decidir en general, o sea, no han sido, los niños, niñas y por lo tanto adolescentes también, no han tenido práctica en la toma de decisiones. Acuérdate que el colegio todo se los da prácticamente listo, no eligen ni sus cursos, ni la distribución de horas, ni los proyectos, y de repente se les dice, bueno, ¿qué vas a estudiar? Por primera vez tiene que tomar una decisión más o menos adulta sin haber practicado lo que significa tomar decisiones en la vida.
¿de acuerdo? Entonces al niño y al adolescente se le ve siempre como dependientes, hay que guiarlos, hay que decirles, tienen que seguirnos, ese es el niño y la niña ideales, ¿no? Que siguen todo, ¿no? Entonces se aplasta un poco la iniciativa propia y la autonomía, y ahora más bien se les dice, decide. Entonces creo que es un poco irrespetuoso de parte del sistema en general cuando se les avienta a tomar la decisión sin haber tenido una guía previa, ¿de acuerdo? Un acompañamiento previo, ¿no? Hay un consenso respecto a que los adolescentes deberían encontrar en la secundaria una oportunidad para pensar sus proyectos de vida y desarrollar habilidades que les permitan integrarse a la sociedad como ciudadanos éticos, productivos y capaces de seguir aprendiendo. Pese a ello, existen muchos indicadores no logrados en el ámbito de las competencias formales y socioemocionales que no les permiten desarrollarse plenamente en la vida. El sistema educativo tiene todavía una deuda pendiente con las y los estudiantes. Muy bien, ese era el informe preparado por el equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación y que ha tocado varios elementos de los cuales vamos a hablar con nuestra invitada en un instante. Pero antes de eso quiero saludar a Verónica Cañedo, que nos escribe y nos dice: buenas tardes amigos de Pensar Educación, los felicito por el programa y por tratar un tema que tiene mucha importancia para los jóvenes que intentan salir adelante y construir su futuro una vez que concluyan la etapa escolar. Gracias a ti, Verónica, más bien por estar con nosotros y por acompañarnos. Fíjense en lo que dice también Santiago Plasencia. Buenas tardes desde Trujillo, un abrazo a Trujillo. Dice: quiero enfatizar en lo que dice el señor de TecSoup. No es obligatorio pasar por la universidad para triunfar en la vida. Eso es verdad, pero en nuestra sociedad se instaló el imaginario de la universidad como el gran espacio del aprendizaje y del desarrollo. Gracias, Santiago, un abrazo a todo Trujillo nuevamente, gracias por estar con nosotros en el programa. Muy bien, por supuesto sigan escribiéndonos, por favor, están todos invitados a participar de este programa. Recuerden que estamos en el fanpage del Consejo Nacional de Educación, que estamos en la plataforma de Salgalú Televisión también, si ustedes lo desean, o en la web de inversionporlainfancia.net, ahí está en pantalla. Bueno, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, a quien conozco hace mucho tiempo y además quiero mucho. Y me van a ustedes perdonar la anécdota, pero un día me acerqué a un colegio en Surco con un proyecto de radio ciudadana para hacer radio con los chicos de quinto de media. Debo ser honesto que el proyecto estaba todavía en construcción, pero ella, digamos, tuvo la paciencia primero de escucharme y dijo: hagámoslo. Y empezamos un proyecto juntos para hacer radio en la escuela que fue absolutamente querido y significativo en tal caso para mí y creo que para ella también. Se la voy a presentar. Ella es Lilia Calmette. Ella es directora ejecutiva de calidad educativa en la Fundación Vice. Ha sido asesora además en la Dirección de Evaluación Docente y de la Dirección de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Es una trome en el tema de educación escolar, tanto a nivel de gestión pública como privada. Vámonos a una pausa, se las voy a presentar personalmente y vamos a poder conversar largo y tendido con ella. Quédense con nosotros, esto es Pensar Educación rumbo al 2036.
Bueno, seguimos en Pensar Educación rumbo al 2036. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bueno, se las había presentado antes de la pausa, la tengo aquí conmigo ya en la mesa de conversación. Lilia Calmet, directora ejecutiva de calidad educativa de la Fundación Vice, nos acompaña y vamos a conversar con ella. Lilia, hola, ¿cómo bienvenida. estás? Gracias. Qué rico verte Gracias. después de tiempo. ¿Cómo has estado? Muy bien, realmente. Y en los últimos 2 años yendo mucho a escuela. O sea que mirando desde dentro, desde las aulas, qué cosas suceden, cómo se sienten los chicos. Entiendo. En los 3 niveles, ¿ah? Y bueno, varias de las cosas que plantean de secundaria uno las va viendo, ¿no? A veces chicos, chicas que no entienden muy bien por qué tienen que estudiar lo que tienen que estudiar, no encuentran mucho el sentido de varias de las cosas que hacen. Pero bueno, ya andamos. ¿Y eso qué significa, Lilia? ¿Significa reformular la secundaria? ¿Reformularnos los adultos en nuestra relación con la secundaria? ¿Cómo reinterpretamos todo esto? Mira, yo creo que lo primero, y en eso estoy de acuerdo con lo que ha dicho la directora de la secundaria, yo creo que hay que dejar de pensar la secundaria como un paso hacia. De acuerdo. ¿No? Y yo creo que hay que retomar el concepto de educación básica. O sea, el país tiene una educación básica que tiene 3 niveles y la secundaria es parte de la educación básica. Es decir, no es propedéutica, cómo hacemos para que entre a la universidad, sino cómo la pensamos y la imaginamos y cómo imaginamos trabajar con adolescentes. Yo creo que en eso en el país se están desarrollando varias corrientes, desde UNICEF, desde UNESCO, de personas que realmente intentan entender más qué es ser adolescente en el Perú, o sea, no solo es ser adolescente en general, qué es adolescente en el Perú, cuáles son sus intereses, qué cosa quieren trabajar y acompañarlos en eso. Es decir, permanentemente estamos imaginando qué tienen que hacer en el futuro y no estamos imaginando por el momento en que están viviendo. Es un momento clave donde se van alejando de nosotros los adolescentes, lo cual es sano. Es un momento donde los grupos de referencia son importantes. Totalmente. Y tienen que haber desarrollado pensamiento crítico, pero asimilar, digamos, cómo vivir en un grupo con que de repente no voy a estar de acuerdo y voy a poder decir que no. Entonces, y eso que decía la siguiente persona que participó, que decía algo así como los acostumbramos a que nos hagan caso en todo. Sí, Anabela del Busto decía. Anabela, sí, claro. Exactamente, ¿no? Nos acostumbramos a que nos hagan. Es como que hay veces nos sentimos contentos con decir, no decimos exactamente la palabra, pero asimilamos mucho esta idea de que son obedientes, ¿no? Y estamos imaginando que un buen chico es porque nos hace caso en todo. Claro. ¿No? Y yo creo que ahí ya las investigaciones están, digamos, demostrándonos que el pensamiento crítico, por ejemplo, es esencial. Evidentemente se desarrolla, las bases están en cuando somos más pequeños, pero yo creo que esta edad entre los 12 y los 17 años, entre los 3 y 17, el poder realmente formarnos en un pensamiento crítico que nos permita entender el mundo donde vivimos, que nos permita entender las acciones que hacemos, las cosas que opinamos, me parece que es decisivo, ¿no? Y lo decía también, Lilia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el señor Bastante del Concité, cuando decía, las cosas técnicas las van a aprender acá, digamos, eso no es problema, eso se los vamos a enseñar después, sino que tienen que venir con otra cosa de base. El tema, hay mucha discusión, ¿no? Y no solo había una discusión acá en el Perú, en realidad es una discusión que se da en varias partes del mundo sobre si la educación secundaria tiene que aportar un desarrollo técnico. Y ahí hay varias cosas que discutir, ¿no es cierto? Primero es si el Estado puede estar tan a la velocidad donde se dan los cambios técnicos. ¿Es esa la función del Estado? ¿Es esa la función de la escuela? Porque muchas veces lo que sucede es que los preparamos en algunos oficios técnicos que cuando salen ya no existen. De acuerdo. ¿No? Por otro lado, esos oficios se demoran mucho en ser realmente preparados en eso, o finalmente, ni siquiera yendo a un instituto superior, cuando comienzan a trabajar, algunas empresas, por ejemplo, deciden no. Cuando entran acá, yo me dedico 6 meses, y con 6 meses lo preparo específicamente para lo que yo necesito, claro, de acuerdo. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos habilidades para la vida. Por eso es que si tú ves la Ley General de Educación, ahí se apuesta por una educación integral, ¿no es cierto? Donde el director de TECSUP decía, hay que trabajar
decía él como habilidades sociales, ¿no? Y Aterriza eso. ¿De qué estaba hablando cuando decía habilidades sociales? Lo que pasa es que comúnmente se llaman así como las habilidades duras y las habilidades blandas. Claro, es exactamente, verdad. ¿no? Pero cuando estamos hablando de habilidades blandas se refieren a aquellas, le llaman blandas porque no sabemos exactamente cómo medirlas. Claro. Y se van desarrollando en el día a día conforme a lo que vivimos. Conforme cómo nos acompañan. De una forma casi desordenada, ¿no es cierto? Y que en realidad tiene que ver con, teóricamente se conocen como las habilidades socioemocionales. De acuerdo. Y una de las principales es lo que conocemos como la inteligencia emocional. Ok. Y la inteligencia emocional tiene que ver con ¿qué? Con poder nombrar las emociones que tengo, con poder identificarlas, con poder identificar las emociones que siente el otro, para desde ahí autorregularme en mi propio, digamos, comportamiento, pero autorregularme en la relación que tengo con otros, ¿no? Esa es una, digamos, es una competencia emocional que es esencial. Todos, por ejemplo, sufrimos a un nivel de frustración en algún momento. Seguro, sin duda. Entonces, ¿qué quieren en el trabajo? Que cuando estemos en un nivel de frustración nos gane la ira, Claro, nos estallemos gane de rabia, la sí, depresión, o tiremos la tabla, ¿no? Ya no quiero jugar a esto, me voy. O, digamos, seamos capaces de enfrentar ese momento, leer lo que está pasando con nosotros, respirar y poder encontrar alternativas, ¿no? Tiene que ver con saber trabajar en equipo. Y esto no es simplemente juntarnos, o sea, no es, ya, júntense ustedes y tú haces A, B, C, D y juntamos todas las partes. Al final las piezas, claro, porque no es eso. Es trabajar individualmente y es verdad. juntarlo. Trabajar en equipo significa poder escuchar al otro, poder tener algún problema que no tiene una solución específica y que podemos mirar muchas aristas, ¿no? Trabajar en equipo tiene que ver también con poder diseñar soluciones, ¿no? O sea, no con operar. Entonces, muchas veces hemos pensado esta idea de la educación técnica con poder operar algo, ¿no? Yo creo que realmente lo que necesitamos, y por eso, por ejemplo, también ahora hay un desempeño docente que a mí realmente me parece muy importante, que tiene que ver con esta idea de que los profesores tenemos que aprender a desarrollar pensamiento crítico, razonamiento y creatividad. Y muchas veces asociamos la creatividad con esta idea de qué lindo pintas, o, ¿no? De acuerdo, pero qué bueno que lo planteas, pero lo que me estás diciendo es que estas habilidades también tienen que ir acompañadas de docentes que estén dispuestos a retar a los chicos permanentemente, digamos, ¿no? Y docentes que tengamos habilidades socioemocionales. Por supuesto. Porque muchas veces, o sea, no nos han preparado para eso. Así es. La escuela además ha estado muchas veces vinculado a lo cognitivo en altamente... Con un gran peso, ¿no? Con un peso a lo cognitivo, sin entender además que lo cognitivo sin lo emocional no va. O sea, ya hoy hemos entendido que no hay nada que sea puramente cognitivo, que uno, incluso las cuestiones cognitivas están totalmente... digamos, impregnado de emociones y que el campo emocional también tiene que ver con algún nivel de cognición y de conceptualización, ¿no? Entonces, yo me pregunto, digamos, si tenemos que lograr que un chico comience a trabajar, porque lo que han dicho también es cierto, ¿no es cierto? Muchas veces hay que empezar a trabajar. Así es, no te espera. Entonces, ¿cómo poder preparar? ¿Qué es lo que busca alguien cuando estaba tratando de conseguir trabajadores? Yo diría, primero que nada, que tengan una ética sólida. O sea, yo cada vez que he conversado con alguien, tú dices, ¿y qué quieres? No, primero, que tenga una ética sólida. De acuerdo. Parece ser que en eso no estamos avanzando mucho. O sea, lo que está pasando en el país hoy realmente nos da una idea de que no hemos logrado. Así es. Y no estoy echándole la culpa a la escuela. O sea, no, yo de acuerdo, te entiendo. Como sociedad no estamos logrando. Entonces, ¿es la escuela también responsable? ¿Tenemos que trabajar, por ejemplo, en la reflexión ética? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos logrando, también se decía, los chicos dejan la escuela por el embarazo adolescente. Sí, en muchos casos. ¿Estamos trabajando salud reproductiva y sexual en la escuela?
Y lo estamos trabajando de manera integral, Sí. porque realmente no se trata de explicar los métodos anticonceptivos, ¿no? Se trata de realmente, esto está muy ligado a cuánto yo me conozco, cuánto me quiero, cuánto quiero al otro, cuánto cuido al otro. Pero hay sectores conservadores que no van a permitir nunca que eso pase, Lilia. Pero yo sí creo que hay que darle la lucha, ¿no? O sea, hay que darle la lucha de... acá lo que queremos son personas que desarrollen su autoconocimiento, que se quieran, que sean capaces de entenderse, que sean capaces de entender al otro, poder, y siempre dicen, ¿no? Hay que hacer que cumplan sus deberes. Entonces yo digo, sí, claro, todos estamos de acuerdo con eso. Pero mi pregunta es, yo quiero que una persona, después de haber pasado por los 12 años de la escuela básica, digo, 12 años mínimos, se supone, ¿no? Las 11 más lo 1 inicial, pero en realidad inicial está comenzando ahora antes. Yo digo, yo quiero que esa persona cumpla los deberes por temor, es decir, ya, voy a pagar mis impuestos porque si no me van a poner multa. Claro, una moral autónoma o una moral heterónoma, así, ¿no? Es. Claro. O sea, ¿cuánto hay también esta idea de este enfoque transversal que tiene el currículo de orientación al bien común? ¿Cuándo estamos generando este sentido de pertenencia, este sentido de comunidad? O sea, yo creo que la escuela tiene... Yo creo que hay veces nos ponemos en unas disyuntivas que no existen. O sea, ¿quieres que la escuela aprendan a leer o quieres que sean ciudadanos? Y yo digo... ¿Y por qué no puede ser las dos cosas? Claro. Es decir, no podemos aprender a leer bien y ser buenos ciudadanos. Claro. No es la lectura la base. Además, que te puede llevar a ser un excelente ciudadano. Yo últimamente no es que quiera rajar de los medios de comunicación, pero ¿cuánto, o sea, para poder generar una opinión razonada, deliberar razonadamente... ¿Cuánto están ayudando los medios? Claro. Y si en escuela los chicos no pueden leer reflexivamente, no pueden distinguir la opinión de la información, van a poder ser buenos ciudadanos si no, por ejemplo, manejamos estadística básica. ¿Podemos leer? ¿Podemos poder tomar una decisión sobre alguna política económica que se plantea? ¿No? Entonces, sí, queremos que podamos insertarnos a un mundo del trabajo, pero a un mundo del trabajo donde yo pueda aportar, donde yo no sea un digamos, operador básico con un oficio que dentro de 2 años no va a existir. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Entonces, yo sí creo que ahí también hay mucho que escuchar, también si se trata de trabajar técnicamente. Yo alguna vez escuché a un especialista español hablando sobre estos temas, que vino en algún momento al Perú y dijo, la educación básica, discutan la educación básica. Hay que trabajar educación técnica, seguro que sí. Seguro que hay sí, que claro. entender la realidad, pero ¿por qué no se genera una alianza con la gran empresa y le tiran la pelota? Es decir, tú quieres técnico A, técnico B, invierte, hagamos alianzas. Tú vas a poder tener la maquinaria para que puedan aprender eso. No es que yo trabajo con una maquinaria Totalmente. dentro. No, Entonces, de acuerdo. Creo que por ahí va, ¿no? Y también va porque comencemos a entender más al adolescente, a acompañarlo en sus propios procesos. Hay muchos procesos y hay veces además hablamos de la secundaria como si fuera un todo. Y entre los 12 o 13 y los 17 hay una diferencias muy grandes, es verdad. Notable. Es verdad. Notable. No quiero que se me pase. ¿Cuánto en esa construcción de ciudadanía debemos apostar por un enfoque de género, Lilia? Yo creo que el enfoque de género, como el currículo lo dice, tiene que ser una apuesta del Estado. O sea, yo creo que hay que entender que hay muchas formas de vivir el ser mujer, el ser hombre. Creo que además hay que luchar mucho contra la discriminación en este país. Así es. Y en ese sentido, por eso cada vez que yo hablo con eso, yo les digo, miren, los enfoques transversales son 7. Es decir, yo no puedo hablar de un enfoque de género o no puedo negar un enfoque de género sin discutir un enfoque de derechos. Claro. Claro, es decir, imposible. El enfoque de derechos parte de una idea básica y que yo creo que en la educación secundaria es fundamental. Los profesores tenemos que reconocer que los estudiantes y los adolescentes, y también los niños, pero en este caso estamos hablando de adolescentes,
son sujetos de derecho, no son objeto de nuestra protección. Totalmente de acuerdo. No son personas a medias, no es que yo tengo que decidir por ti, yo te tengo que proteger, no puedes escuchar esto, no puedes mirar esto. Es decir, son personas completas a las cuales tenemos que acompañar, reconocerlas, y como dice el currículo, y en realidad como dice cualquier declaración de derechos, lo primero que tenemos que reconocer es que todos nosotros somos sujetos Totalmente. de derechos. Desde ahí tenemos que pensar, tenemos que ver cuáles son las necesidades adolescentes. Y si ellos dicen, necesito insertarme al mundo del trabajo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿En qué podemos mirarlo? Pero además necesitamos que puedas ser feliz, necesitamos que puedas controlar tus emociones. Totalmente. ¿No? Tengo preguntas que llegan a través del chat, Sí. vamos a recibirlas, vamos a tenerlas ahí en pantalla. Te dice Pablo Díaz, buenas tardes desde Lima, una opinión desde la perspectiva de un estudiante universitario es que debemos, quizá, reemplazar o remover la idea de que el alumno tiene que aprender solo. Pasando por primaria, secundaria y universidad se encuentra bien enraizada dicha idea en los docentes en general. Mira lo que ponen, ¿no, Pablo, en tela de juicio? En un mundo actual tan cambiante necesitamos enfocarnos más en las habilidades personales, te dice él. Mira, yo creo que eso de las habilidades personales ya lo hemos digamos, desarrollado bastante. Este tema de aprender solo, ¿realmente qué significa aprender solo? Claro. Porque sí es fundamental que los seres humanos aprendamos a aprender. Y esto no tiene que ver con hábitos de estudio. No escuches música, siéntate acá, no va por ahí. tomes agua. Tiene que ver con entender nuestros propios procesos de aprendizaje. Tiene que ver con lo que llamamos en el mundo de la educación la metacognición. Es decir, cómo entendemos nuestra propia manera de aprender. Porque eso es lo que nos permite aprender cualquier otra cosa. Ahora que estamos en un mundo donde se está trabajando en un enfoque de competencias. Una competencia tiene que ver con poder leer una situación problemática y desde ahí poder manejar los propios recursos que yo tengo desde ahí y darle poder respuesta. enfrentarla. Así es. Eso, si no podemos hacer una reflexión sobre cómo aprendemos, si no podemos movilizar los recursos que tenemos, si no podemos decir esto no lo sé, ¿cómo lo voy a aprender? Entonces estamos muertos en un mundo. Entonces yo sí creo que tenemos que aprender a aprender, pero eso no significa hacerlo solo. Yo creo que ahí hay un mal entendimiento. O sea, hay esta idea desde, digamos que yo creo que ahora ya se está revirtiendo, es esta idea de yo planifico, ellos trabajan en equipo y yo no hago nada, porque ellos aprenden solo. El constructivismo es que cada uno construya su aprendizaje. Son dos cosas distintas. O sea, el constructivismo tiene que ver con que es el ser humano el que construye en base a sus propias experiencias de vida todo un mundo del conocimiento. Pero no quiere decir que no es acompañado por otros, no es acompañado por un docente que facilita una serie de es un facilitador, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y en el mundo universitario yo creo que también eso es. No es que yo te dejo solo y mira tú cómo lo haces, ¿no? Tengo más preguntas para Lelia Calmeta. A través del chat dice Gabriela Torres, imaginar lo que necesitan los jóvenes para su futuro profesional en el plano técnico profesional es muy difícil por el tema del cambio tecnológico y social. Lo que se impone, dice ella, es lo que dice la entrevista. Necesitan una formación para enfrentar la vida en toma de decisiones, en capacidad de comunicar ideas claras, de interactuar con sus pares y con no pares y resolver problemas. Que era justo lo que estabas planteando. O sea, por ejemplo, la asertividad. O sea, nos vemos en la calle y no nos podemos comunicar. Tenemos un problema y todo el mundo comienza... La calle es el lugar del conflicto en este país, Lilia. Entonces, ¿cómo? O por otro lado, personas que dicen ya, mejor ya no digo nada. Así es. Pero finalmente terminan acumulando una serie de frustraciones. Totalmente. Entonces, ¿cómo no trabajar la asertividad? ¿Cómo no trabajar el hecho de, tú puedes decir lo que piensas, pero al decir lo que piensas, tú puedes discutir con la otra persona una idea, pero no puedes desvalorar a la otra persona. Es verdad. Entonces yo creo que ahí, ¿no? O desarrollar la empatía. O sea, y la empatía no es, oye, a mí sí me pueden decir esto, no entiendo por qué a ti no te molesta. No, la empatía es capaz de salirte de ti y entender y ponerme en tus zapatos, así es. Desde ti mismo. Así es. No es reemplazarte, porque yo escucho muchas veces este famoso dicho de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso creo que ha generado muchos problemas, porque ¿en qué se basa? En lo que yo quiero. No le hagas al otro lo que no te hagas a ti. ¿En qué piensas? En ti. Y entonces esta capacidad que también tiene que ver con estas habilidades socioemocionales que hablamos, era esta idea.
sal de ti un poco para entender que existen distintas perspectivas de vida, Eso para es clave, distintas Lilia. maneras de ver la vida. Y en eso... Pero significa asumir que el otro puede tener razón y eso es muy difícil, Lilia. ¿No sabes el conflicto que genera eso? Bueno, con todas las discusiones que hay sobre el mundo educativo ahora, yo creo que eso es. Y por eso es que hay veces a mí cuando me preguntan, Lilia, ¿pero cuál es la habilidad básica de todas? Yo siempre digo, la del pensamiento crítico. Porque hay un malentendimiento también. La gente piensa que el pensamiento crítico tiene que ver con criticar. Con el criticón, claro. Y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el pensamiento crítico tiene que ver con cómo yo monitoreo mi propia manera de pensar. O sea, cómo yo me doy cuenta si estoy tratando de convencer al otro porque subo la voz, porque tengo retórica o porque realmente estoy armando un argumento. Así es, una reflexión potente, ¿no? claro. O darme cuenta de, pucha, Carlos tenía razón. Exactamente. O sea, espérate un ratito. Claro, y elaboras en función, claro, eso ¿no? es. O sea, el tener algunas disposiciones afectivas que te lleven a entender que el mundo es diverso. Es gracioso, hablamos de la interculturalidad. Dicho se pasó, hay un enfoque de interculturalidad Además, también, pues. del que no necesariamente estamos hablando, ¿no? Y la interculturalidad no solo es esta idea de que existen distintas culturas que tienen distintas maneras del mundo, que es fundamental y que creo que no estamos entendiendo de todo, sino también tiene que ver con entender que las culturas se van modificando y que la manera en que los adultos vemos el mundo no necesariamente es la manera en que los jóvenes ven el mundo. Totalmente. ¿No? Y entonces es como decir, o sea, no, están equivocados. Y no entiendo. O sea, no, eso no es cultura, ¿no? Entonces comenzamos a decir, esto es cultura, esto no es cultura, ¿no? Y de cultura juvenil se ha escrito muchísimo, ¿no? Entonces... Tengo más. Cuéntame, otra pregunta. Te quieren hacer más preguntas a través del fanpage del CNE, ese punto cruz. ¿Cómo hacer entender al gobierno que hace falta crear más escuelas técnicas que universidades? Hay que descentralizar, dice él, este nivel educativo. Mira, yo lo que creo es que no es una cuestión solo del Estado. O sea, yo creo que en el Estado, por lo que yo estoy escuchando, hay una discusión actual y también desde el Consejo Nacional de poder entender más la educación técnica, etcétera. Yo creo que es algo que la sociedad tiene que entender más. Es decir, yo creo que es un poco de ¿qué es lo que me va a permitir desarrollarme? No, la universidad. ¿Cuál es la gran imagen, la gran utopía de cualquier padre? Mi hijo va a ir a la universidad. Es un imaginario muy antiguo, Lilia. Exactamente. Entonces yo sí creo que tenemos que, cualquier cuestión que el Estado quiera cambiar con respecto, y no hablo de gobierno, no hablo del ministro actual, ¿no? Sino un Estado que quiera apostar por cosas diferentes, yo sí creo que tiene que ver con hacer un trabajo más de la sociedad. Y lo cual también tiene que ver con que la sociedad valore más, ¿no? Porque si tú ves otras partes del mundo, un trabajo técnico te permite vivir perfectamente, ¿no? Entonces, hasta que no cambiemos esa imagen, es donde todos nos valoremos por el trabajo que hacemos, cuando lo hacemos bien, entonces yo creo que esto va a ser un poco complejo lograrlo. Pero fíjate que Punto Cruz planteaba la pregunta desde la mirada de las regiones. Un gobernador regional que haga una gran confluencia con el mundo empresarial y con la universidad podrían tener objetivos más claros a este nivel, ¿no? O sea, porque además tú no necesitas el mismo, no estoy hablando, por favor, de qué taller le doy en escuela, ¿no? Así es, sino no es estoy hablando de... Después que haya una educación básica, yo puedo complementar con algo técnico, ¿no es cierto? Si después de la escuela van a tener que trabajar, o con una educación técnica importante que, digamos, se abre del camino para no ir a la universidad, sino para una educación técnica sólida. Yo creo que ahí tiene que ser por regiones, porque no es lo mismo lo que requiere, por ejemplo, Lima, no es lo mismo a lo que va a requerir Piura, no es lo mismo a lo que va a requerir... exactamente, ¿no? Cada región tiene su norte de alguna manera, ¿no? Porque además durante mucho tiempo hemos dicho que cada región tiene que ver por dónde apuesta su economía, qué tipo de trabajo fomenta, no para encerrarse por sino supuesto, para responder, ¿no? Entonces yo siempre digo esto, ¿no?
Ya yo creo que eso se está disminuyendo, ¿no? Y uno dice, no, hay que hacer talleres de carpintería. Dime, ¿cuántos carpinteros requerimos realmente? Porque no sé tú, pero uno va a ver las casas y cuánto de madera utilizamos. Buen punto. Por dar un ejemplo típico, ¿y cuántos ¿no? maestros de carpintería habría para enseñar, digamos, a una gran cantidad de muchachos que desearan un día ser carpinteros? Probablemente sería pequeño. Pero además ahora entra una computadora, hace un diseño, clac, 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 clac. Después vas a una de estas tiendas que te da el corte, claro. El corte, te lo cortan así, ¿no? Y si además tú eres más o menos hábil, tú vas y clac, 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 y lo pones. O contratas a alguien que sabe eso. Entonces, realmente la carpintería tiene que quedar como algo de élite. Es decir, hay trabajos de madera que son preciosos, hay muebles de madera que tenemos que seguir trabajando, pero no es lo que cada casa va a necesitar, porque cada casa que va a necesitar requiere ya otra cosa. Cuando estábamos en el ministerio, cuando yo trabajaba en la secundaria, decían, por ejemplo, que hoy el diseño y el trabajo a partir de la computadora es una de las cosas que más se requiere. ¿Cuánto estamos, por ejemplo, preparados en la escuela para ayudarlos a eso? ¿No? Para manejar programas que tengan que ver con eso. Eso, evidentemente, requiere recursos, ¿no es cierto? Requiere habilidades, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que realmente sentarse en una mesa y yo creo que eso, regionalmente, de manera descentralizada, creo que podría aportar un montón. Y otro lado es que, como conversaba el otro día, ¿no? Ya, yo tengo mi clase de educación para el trabajo, perfecto. Pero eso, tengo que hacer estudios de mercado, tengo que saber hacer presupuestos, tengo que manejar recursos, tengo que ver sistemas productivos. Es decir, no queremos personas sino que imaginen, no necesariamente para que cada uno haga un negocio, sino para que donde esté pueda aportar, pueda mirar la cosa de manera global. El mundo ahora quiere ver cosas globales y no operarios de cuestiones específicas, ¿no? Lilia, me quedo conversando contigo, si no me indican en la pizarra que nos tenemos que ir. Oye, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Creo que los temas siempre que has puesto, me divierto conversando acá. Los temas que has puesto sobre esta mesa han sido muy importantes. Seguiremos hablando, vente en otro momento para seguir conversando, por supuesto, y que pases una estupenda Navidad. Gracias, Lilia. Buena suerte. Y gracias a todos y por la invitación. Muy bien, era Lilia Calmet, ya la saben, directora ejecutiva de calidad educativa de la Fundación Vice. Nos vamos a la pausa breve, y venimos con nuestro bloque regional. Quédense con nosotros. Acá en el kilómetro 30 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, en el Colegio Santo Tomás, en este lugar tan emblemático, estamos muy contentos de lanzar nuestra política nacional de atención educativa en ámbitos rurales al 2030. Es una política nacional que ha tomado tiempo construir el concurso de muchos sectores para poder en primer momento poner en valor a nuestra ruralidad, resignificarla, darle ese espacio que se merece en el país, ese espacio que ahora ya lo está demostrando y lo demuestra día a día cuando nos dice cómo podemos convivir mejor con nuestra naturaleza a través de nuestros saberes ancestrales, cómo ese buen vivir puede aportar tanto a mejorar el bienestar de todas las peruanas y peruanos, para que estemos preocupados por el interés superior del niño. Ese debe ser el máximo objetivo de todos, y eso comienza primero con reducir la violencia en nuestras escuelas. Ahorita, en lo rural, nosotros tenemos que un 20% todavía no termina la primaria. De aquellos que terminan la primaria y entran a la secundaria, otro 20% tiene atraso escolar. Quiere decir que no está aprendiendo las cosas que debería estar aprendiendo en la edad que le corresponde, y eso tenemos que mejorar. Mejor trayectoria para pasar a la educación superior, y eso siempre de la mano de nuestros docentes.
Gobierno del Perú. El Perú primero. Seguimos a empezar educación rumbo al 2036. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos llegando al último bloque del programa y tengo un par de cosas que compartir con ustedes. El viernes 14 se publicó en las normas legales del Diario del Peruano una norma muy importante. Siempre había habido en el Estado una preocupación muy grande por la educación rural. Digamos, preocupación en la medida en que los datos que arrojaba la educación rural eran terribles. Durante muchos años el mundo rural, la educación rural estuvo muy descuidada. Bueno, el viernes se ha publicado una norma que es una política nacional de atención educativa en el ámbito rural. Pero ¿saben qué? Con metas claras al 2030, con indicadores muy precisos de a dónde se quiere llegar en educación real. Y hay una meta que es probablemente la más importante. El 60% de estudiantes de secundaria debe lograr plenamente sus aprendizajes en el 2030. Y cuando uno ve los datos actuales dice, ¿y cómo vamos a hacer eso? Bueno, de eso se trata. Con esta norma nos orientamos a ese objetivo y hacia allí tenemos que llegar. El informe del bloque regional tiene que ver con esto. Adelante. Poner en valor los distintos ámbitos rurales del país y darles el espacio que se merecen son los objetivos centrales de la Política de Atención Educativa para la Población de Ámbitos Rurales, publicada recientemente por el Ministerio de Educación. Esta política nacional contó con los aportes de diversas instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Educación, que mediante mesas con expertos y eventos desarrollados en regionales, pudo recoger recomendaciones de la comunidad educativa. Está priorizando lo que es la educación que llamamos básica hasta la secundaria o de los jóvenes y adultos que no lo han culminado y sus puentes con lo que es la educación posterior, que puede ser técnica, productiva, universitaria, etcétera, ¿no? Pero sí marca, también tiene un capítulo vinculado a la docencia rural que, y como todos los temas de la política, va a tener que seguir desarrollándose, ¿no? Y es claro, por ejemplo, que los profesores del ámbito rural no son beneficiados por la carrera pública tal como está. Entonces, a partir de lo que dice la política, habrá que hacer ajustes en esta política más vinculada a los docentes rurales. Implica que, por ejemplo, los colegios secundarios tengan una currícula más aterrizada a su realidad, mucho más flexible en horarios, en calendarios, en formas de atender a esta población, ¿no? Entonces, se viene un conjunto de cambios que van a ser positivos en ese sentido para nivelar esta desigualdad que hoy existe. La política de atención educativa para la población de ámbitos rurales se hace necesaria porque establece una serie de medidas y decisiones que permitirán una atención prioritaria. Hoy, digamos, las acciones son uniformes para todos y lo que la política va a permitir es, en primer lugar, trabajarlas territorialmente, o sea, de acuerdo a las características de la ruralidad, poder enfrentarlas de manera diferenciada. En segundo lugar, valora la ruralidad como una situación de potencial. Es una población pobre y excluida, pero el Perú y el desarrollo del Perú depende de lo rural, depende de las culturas que ahí están presentes, depende del potencial que se tiene y permitirá desarrollar ese potencial. Y en tercer lugar, porque también garantiza condiciones, digamos, educativas y también de otros sectores que han aprobado también esta política para una educación con unas condiciones de derecho mínimo para todos. Con esta política educativa rural, que está enfocada en las personas y que tiene un horizonte de trabajo hasta el 2030, se plantea, entre otros aspectos, que estudiantes de secundaria del ámbito rural alcancen el 60% en logros de aprendizaje. Así, se busca cerrar las brechas que existen entre la atención educativa urbana y la rural. Menudo reto, pero ya era hora que nos trazáramos un objetivo tan importante con una deuda hasta ahora impagable, la del mundo rural, la de la educación rural que había que asumir en algún momento. Muy bien, ese era nuestro bloque regional porque siempre en cada programa queremos darle
un espacio en la información que tiene que ver con este proyecto educativo nacional en construcción y que viene de todas las regiones de nuestro país. Tenemos ahora nuestro bloque Consejeros Opinan. Siempre invitamos a un consejero del Consejo Nacional de Educación a que nos dé algunas palabras, a que nos dé algún mensaje. Esta vez es el profesor Walter Velázquez, consejero del Consejo Nacional de Educación. Tenemos su mensaje. El tránsito que tiene que pasar un estudiante de educación básica regular hacia la educación superior o al mercado laboral también es muy difícil y complicado, ¿no? Porque en este panorama en los estudiantes se mezclan pues, el miedo, la incertidumbre con la motivación, con los sueños a futuro, y entonces es una edad primordial en el tránsito que viven muchos estudiantes de nuestro país. Y habría que resaltar una pregunta importante, ¿no? ¿Es la edad adecuada en la cual un estudiante debe asumir esta responsabilidad, ir pensando en el futuro muchísimo más allá? Todavía hay muchísimo para conversar en ello, sobre especialmente la secundaria y qué le brinda ello para que el futuro el estudiante tome las decisiones a futuro, ¿no? Aproximadamente en el país, a nivel nacional, en este tránsito se encuentran 300.000 estudiantes y de los cuales el 70% no tiene bien en claro qué proyección va a tomar para su futura vida. El 30% restante decide entre 2 o 3 carreras, otro porcentaje entre la carrera en sí que va a tomar y un porcentaje pequeño en los sueldos. Entonces, esa mezcla de decisiones que tiene que tomar el estudiante tiene que ser proyectado, pensado, pero desde el punto de vista también de un apoyo desde la secundaria, desde la sociedad, desde el Estado. Y eso es fundamental ir pensándolo, ¿no? Erróneamente, muchos piensan que la educación universitaria es superior de repente a la técnica, en el cual no es tan cierto. La educación técnica es una opción más y tenemos que tomarla así, como una opción más que nos puede abrir muchas ventanas, muchas puertas, porque inclusive el mercado laboral actual, según el Ministerio del Trabajo, es una opción muy interesante, muy importante que deben tomar los estudiantes en este tránsito. Otro punto a resaltar es la articulación. ¿A qué me refiero con ello? Casi una década estamos conversando y todavía no concluimos y todavía no cerramos esta brecha entre la articulación de la educación básica con la educación universitaria. La educación básica tiene una tendencia, un enfoque por competencias, por capacidades, pero la educación universitaria no muchas veces sigue ese camino. Es más, también tenemos que empezar a pensar en la articulación de la educación inicial con la primaria, primaria con la secundaria, secundaria con la educación superior y la educación superior con el mercado laboral, pero no es tan cierto en nuestra realidad. Es un reto importante de sentarse a conversar, de sentarse, digamos, a dialogar. Creo que el papel de la educación secundaria en estos tiempos juega un papel muy importante, no solamente de transmisión de conocimiento, desarrollo de competencias y capacidades, sino creo que un posicionamiento más en lo afectivo, en lo social, en lo psicomotor, en lo intelectual y en sí en una de las competencias muchísimas más básicas y o mejor dicho, en las competencias más completas para sus logros, sus desafíos de los estudiantes. La Universidad de Tokio coincide con los resultados de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, que dice que un 72% del éxito de un estudiante en este tránsito, inclusive post este tránsito de educación secundaria, educación superior, son estas habilidades de comunicación, de cooperación, de trabajo en equipo, pero también agrega algo importante, ¿no? De desarrollo del talento, de la creatividad, del juicio crítico y en sí todo va encaminado también a la innovación. Creo que es una propuesta muy importante para ayudar a estos jóvenes, a estos chicos que están en este tránsito, y creo que es algo que se viene discutiendo también en el Consejo Nacional de Educación como propuesta, pensando en una educación para el futuro en beneficio de los estudiantes. Quiero contarles algo del profesor Walter Velázquez que nos acaba de hablar. Bueno, el profesor Walter Velázquez acaba de ser reconocido recientemente con el Premio Horacio Ceballos 2018.
El premio Horacio Ceballos es un premio que entrega todos los años la derrama magisterial en varias categorías. Esta es una de sus ediciones, la edición número 27. Comenzó este reconocimiento con pintura, con arte, con literatura, pero poco a poco lo fueron ampliando. Y hoy, por ejemplo, tienen reconocimiento a maestros en innovación en aula, innovación pedagógica, una serie de ítems que reconocen y revalorizan el rol de los docentes. Bueno, el profesor Velázquez ganó el premio por investigación, creatividad e innovación en su escuela, en la pequeña escuela de Colcabamba, en Huancavelica, donde él trabaja. El profesor Velázquez, reconocido entonces, premio Horacio Ceballos 2018 por la derrama magisterial. Derrama que además, como ustedes saben, apoya este programa, apoya y auspicia este programa. Muy bien, dicho eso, nos tenemos que despedir ya. Quiero decirles que en Pensar Educación rumbo al 2036 hace desde este martes un paréntesis y nos encontraremos luego de las fiestas, ya en el 2019, con más para conversar, con más para discutir y debatir sobre este proyecto educativo nacional, por este Pensar Educación rumbo al 2036. Que pasen todos unas estupendas Navidades y siempre, mil gracias por estar con nosotros.